Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva aquí en la pantalla de C5N. Es un lunes luego de un fin de semana muy, pero muy agitado, un fin de semana de cierre de listas y atención porque también se viene una semana agitada y luego otro cierre de listas, en menos de un mes el cierre de quienes van a competir en octubre en las nacionales. Hoy tenemos un programa que sobrevuela esas tensiones y también las tensiones de la economía. En un ratito vamos a darnos un gusto. Viene Martín Coan, gran escritor, ensayista, polemista, un tipo que ha hecho del uso de la palabra un arte realmente y es un placer en un rato tenerlo aquí para conversar sobre sus libros, sobre la actualidad, sobre lo que pasa también con la cultura en este momento en la Argentina. Va a hablar Vulcano en un ratito, mi compañera, sobre qué heridos dejó este cierre de listas. Algo que, bueno, se va a ver con el correr de los días, pero que tiene a un grupo como el principal lastimado. Las fuerzas del cielo de este muchacho, el Gordo Dan, los que iban a hacer la guardia pretoriana de Javier Milei, que reportan todavía hoy a Santiago Caputo, pero que apenas metieron al quinto en una sección en las boletas que armaron Karina Milei y los primos Menem. Y además, en un ratito, un dato exclusivo. ¿Quiénes son los asesores del asesor atómico al que le aceptaron la renuncia esta mañana en el boletín oficial al cargo de jefe de asesores del presidente Milei, pero que lo van a seguir acompañando en la empresa que maneja Atucha? Este hombre, contó ayer el diario Perfil, renunció al cargo ad honorem, pero se quedó con el cargo por el que cobra 14 palos. En un ratito vas a conocer los nombres de otros 8 asesores que también cobran arriba de 14 palos en Atucha, de los cuales 2, además, vienen de un grupo empresario que se quiere quedar con las centrales nucleares. En instantes, al final de este editorial, quédate porque vas a conocer los nombres en exclusiva aquí en La Ley de la Selva. Decía, fue un fin de semana de muchísima tensión y está todo roto en el peronismo, donde amagaron con hacer listas separadas a eso de las 7, 8 de la noche de ese día sábado, que era el final del plazo para entregar las listas. Está todo roto del otro lado. Les contaba recién cómo se quedaron afuera los muchachos de las fuerzas del cielo, pero en un cruce de acusaciones donde, claro, Caputo cree que los Menem ventilaron el caso de su amigo Scaturice, el flamante comprador de Flybondi, que en febrero trajo un avión con una empleada, los bultos no se los revisaron, se armó una causa a partir de esto. Del otro lado, los Menem sospechan que es Caputo el que cuenta que cerró un acuerdo por 2 años con la empresa de seguridad que manejan sus hermanos, Tech Security, para proveerle seguridad al Banco Nación. En el medio, todos se sospechan operaciones cruzadas en contra de unos, en contra de otros. Esa sensación de desconfianza que inunda la política es la misma sensación de desconfianza que inunda a la población cuando mira a esta dirigencia política. Una dirigencia absolutamente ensimismada, que no parece reparar más allá de su ombligo con lo que le pasa a la gente y que, bueno, hasta ahora viene pagando en las urnas con muy baja asistencia a votar en todas las provincias que fueron hasta ahora a renovar sus legisladores. Claro, esta encima, la de septiembre, va a ser una elección novedosa en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez no va a ir pegada a los diputados, a los senadores nacionales, a la elección de un gobernador, a la elección de un presidente. ¿Cuántos irán a votar? Pero antes que preguntarnos eso, ¿qué ve la gente en los políticos? Ayer salió una encuesta muy reveladora de Subán y Córdoba, encuestadores que vienen agitando los domingos con algunos datitos interesantes, que da cuenta del divorcio
ya definitivo entre la sociedad y las principales figuras que orientan la política. Pero lo interesante es hasta qué punto están creciendo los antis, el antimileísmo, el antikirchnerismo, el antiperonismo. Claro, son negaciones de identidades que a su vez dialogan con cada una de esas identidades y que obviamente a medida que al gobierno le va peor con la economía empieza a generarse un trasvasamiento entre unas y otras. Pero lo que me resultó realmente llamativo es que los antis, esta guerra de antis, tiene como principal fuerza al antimileísmo. El antimileísmo se ha convertido en una mayoría de la población que busca, que está huérfana de representación. Fíjate que a mitad del año pasado, cuando ya empezaba a agotarse la paciencia del ajuste inicial de Milei, cuando todavía no habían empezado a verse los frutos de que la inflación empezaba a aquietarse, cosa que pasó claramente en la segunda mitad del año pasado, los antimileístas habían llegado a ser casi la mitad, 48,6%. Claro, la proporción de mileístas seguía siendo elevada. Quienes se reconocían así y que habían votado en el balotaje hacía menos de 8 meses a Milei como presidente, seguía siendo arriba de un 42%. Eso para enero de este año se había reducido al 32%. Con el desgaste del verano, la identidad mileísta se resintió. Pero ojo, también había caído el antimileísmo. Había crecido la indiferencia en torno a la Libertad Avanza. ¿Qué pasó ahora? Cayó levemente esa indiferencia, cayó otros 4 puntos la cantidad de gente que se reconoce mileísta y se disparó el antimileísmo a ese récord del casi 54%. ¿Qué pasó en ese mismo plazo con los kirchneristas? Mira porque es interesante. También lo siguió Subán Córdoba durante el mismo lapso. Y fíjate, los antikirchneristas, que eran más que los antimileístas en un principio, se mantienen a principio de este año, pero caen hacia mitad, hacia julio, hacia la medición actual. Cae fuerte, a un 45%, mientras que los que se autopercibían kirchneristas, que era un tercio el año pasado, había bajado a casi una cuarta parte a principio de este año, vuelve a subir arriba del tercio, sin que supere la proporción en ningún momento de kirchneristas respecto de los anti. Ahora, hacen otra pregunta, que es esta misma con la identidad peronista. ¿Y qué pasa en este tercer caso? Fíjate porque es muy interesante. Acá sí supera el peronismo, está en amarillo lamentablemente en el color de los antis, pero fíjense que el anti en este caso es celeste. Arranca el anti por debajo de la identidad peronista, pero termina por encima el peronismo del antiperonismo. Hoy volvió a ser más la gente que se autopercibe peronista que la que se autopercibe antiperonista. Pero lo más interesante, ninguno de los antis llega a ese 54% de antimileístas que obviamente no se va a imponer en esta elección, ni en la de septiembre ni en la de octubre, porque no encuentra un cauce electoral único. Hay lastimados por la gestión Milei que van a buscar reparo en unas boletas y otros que jamás lo harían, lo cual por supuesto mantiene al gobierno todavía al frente de cierta gobernabilidad por ahora sostenible, vamos a decirlo así, porque realmente la fragilidad que muchas veces se expresa en la economía es pasmosa. Ahora, la pregunta es quién se va a animar a representarlos, porque lo que debería preocupar al oficialismo más todavía que la cantidad de antimileístas que detectó esta encuesta es quiénes son. Fíjate, es lógico que entre quienes votaron en la primera vuelta del 23 a Miriam Bregman o a Sergio Massa, mayoritariamente ahora quieran
castigar la gestión del gobierno. Eso es lo que marca la proporción en rojo. Ahora, entre los que votaron a Milei en la primera vuelta, también hay quienes van a votar para castigar en esta instancia a la Libertad Avanza. Y eso es lo más llamativo, lo más disruptivo de una encuesta en la cual empieza a mostrarse ese elector desencantado. Ese elector desencantado es algo que por ahora, como decía, no encuentra cauce, pero que empieza a ser objeto de la prédica oficial. Lo fue, por ejemplo, en el Jockey Club, donde hizo una exhortación Milei a una élite que no termina de confiarle. Escúchalo. Es por eso que es momento de reencontrarnos con el espíritu que caracteriza a Carlos Pellegrini, porque es momento de que la sociedad y especialmente las élites recuperen el coraje de soñar. Por eso no se me ocurre mejor lugar que este para mencionar estos temas, porque ustedes pueden ser la punta de lanza de este nuevo país. Ahora que es momento de volver a arriesgar, invertir y crear, como nuestros abuelos y bisabuelos, son ustedes los encargados de portar la antorcha de que les fue legada. Son ustedes quienes cuentan con el capital, el tiempo, los contactos y el conocimiento para comenzar a reconstruir la Argentina. Le está costando cada vez más leer al presidente, pero al margen de eso, lo que pide el jefe del gobierno que llevó adelante el ajuste que reclamaba justamente esa élite, es que lo retribuyan invirtiendo. Y la élite por ahora no lo hace. De hecho, quienes lo aplaudieron en la bolsa también al presidente, con Adelmo Gavi a la cabeza, maldicen por lo bajo el casi 30% que perdieron hasta ahora en 2025 las acciones líderes. Un derrape que también se ve en los bonos, que refleja el aumento al doble del riesgo país desde que arrancó el año y ahora una marca muy cercana a los 800 puntos que le plantea un muro a cualquier intento de Luis Caputo de intentar salir a los mercados a pedir dinero de manera voluntaria. Claro, el mercado ya no confía en Caputo y cree que esto que está pasando, el aumento del dólar de las últimas 3 semanas, va a seguir y que va a tocar el techo de la banda en 1400 y que eso va a ocurrir pronto. ¿Por qué? Bueno, porque ven los números. La élite ve los mismos números que vemos nosotros, con la diferencia de que no se distrae en fuegos de artificio en redes sociales, en martingalas financieras de Caputo. Tienen muy claro lo que está pasando y el ejemplo de lo que pasó hace 7 años. El que se compra los dólares primero se los lleva y se los guarda, y la deuda le queda al resto. Y claro, entre febrero y junio hubo una aceleración de la liquidación de exportaciones de granos, lo cual era para aprovechar una rebaja hasta fin de junio de las retenciones a esas exportaciones. Hubo, de hecho, declaraciones juradas de ventas al exterior que promediaron 200 millones por día en la primera mitad del año. En mayo y junio eran 300, incluso 400 millones de dólares. ¿Saben cuánto se está exportando por día desde el 1 de julio hasta ahora? En promedio, 26 millones de dólares diarios. Una décima parte de lo que ocurría en los 2 meses previos. Claro, el problema es que eso se va a empezar a notar esta semana, porque hasta la semana pasada seguían entrando con demora de 15 días los dólares de aquellas exportaciones registradas durante el final de junio. Ahora, con la caída abrupta de las declaraciones juradas que hubo a principio de este mes, empieza a avisorarse un ingreso de a cuentagotas, literal, de dólares al país. Claro, los que pagamos las consecuencias del derrape de las reservas, del potencial subidón del dólar, no son los de la élite, somos los demás, los que no somos de esa élite. Y el mismo día que Javier Milei festejó la inflación
del 1,6% en el mes de junio, con una baja además importante del IPC núcleo, la Secretaría de Empleo informaba otro dato, el dato de que hasta el mes de mayo los sueldos perdieron más del 5% desde el principio de este año. Claro, era el mismo gobierno informando desde el INDEC que la inflación se mantenía en un nivel bajo, que volvía por segundo mes consecutivo a estar abajo del 2% mensual, y por otra ventanilla te explicaba por qué, aunque la inflación baje, no te alcanza la plata. Y no te alcanza la plata porque desde principios de este año, aun cuando haya caído la tasa de inflación, se comprimieron al mínimo esas barritas amarillas que son las mejoras salariales que permite el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque desplegaron un cepo al salario que sufrieron más que nadie las empleadas domésticas, el rubro quizás más postergado del mercado laboral, que no tuvieron hasta este mes paritaria desde febrero. Claro, los que sí tuvieron 1%, 1,5%, 1,7%, 1,2%. ¿Y qué pasó? Esto que se registró durante la segunda mitad del año pasado, el área gris es lo que mejora el salario real, o sea, lo que superan las barritas amarillas a la línea azul del aumento del costo de vida. Fíjate, todo el segundo semestre del año pasado, en el cual el gobierno mejoraba políticamente, sacaba pecho, parecía que se estabilizaba, fueron meses de recuperación salarial. Toda esta primera mitad de 2025 fueron meses de recorte salarial. Y ese 5,4% que perdió el salario promedio entre enero y junio de este año, estoy hablando del salario registrado privado, o sea, el que mejor condiciones está, el que trabaja para un patrón privado, no para el Estado, que les aplicó motosierra a todos, y encima el que está en blanco, que tiene todos los derechos laborales, que tiene todas las convenciones, vacaciones, aguinaldo y demás. Bueno, en este gráfico de la consultora CP se ve la razón de la sequía en la calle de pesos de este primer semestre. Y claro, esto generó una mora en los préstamos de quienes ya no pueden pagar más, no pueden aguantar más la bicicleta que hicieron para solventar los gastos que no podían cubrir el año pasado. Fíjate, pasó en familias, en el sector privado en general y en empresas a niveles récord para esta administración. Ese salto final que vemos en el informe del Banco Central muestra cómo sube en todos los segmentos, pero además peligrosamente a acercarse a los niveles de pandemia, 2020-2021. Fíjate si hacemos zoom concretamente en el de las familias, cómo está esta situación de morosidad. Porque ahí es donde pega el ancla salarial, ahí es donde se ve la mayor suba al final, y ahí es donde se ve cómo se arrima al 2021. Fíjate que puse la serie larga a propósito, para que vean que sacando eso de 2021, la morosidad de tarjetas es la más alta desde la crisis de 2008. Esto que está acá es 2008-2009. O sea, pelea con el campo, crisis internacional, suba de tasas, todo un lío financiero que llevó la mora en créditos a las familias al 5,5%. Hoy está en el 4,5%. Pero lo peor, estaba en el 2,5% a principios de año. O sea que casi se duplicó la cantidad de gente que, ojo, primero empieza pagando el mínimo y después empieza a no llegar al mínimo. Y hay un patrón que detectó la consultora LSG, pero que todos los banqueros con los que yo he podido hablar me repiten, que es la dinámica de la inflación afectando al repago de esos créditos del año pasado. Mirá, hay dos factores que entraron a jugar en estos últimos meses. Uno que les gustaría más a los partidarios de Milei y otro que les gustaría menos. Primero, el que les gustaría menos. El año pasado hubo mucha gente que se sobreendeudó para poder mantener su tren de vida, aun cuando sufrió durante toda la primera mitad del año recorte en sus ingresos.
jubilados, estatales, trabajadores del sector privado también. Después, cuando empezaron a recuperarse sus ingresos, arrastraron esas deudas, porque no llegaron a cubrirlas totalmente. Y con la montaña de intereses que se juntó, más los intereses que ahora se están generando, no pueden salir. Hay otro fenómeno que es que con la inflación que se desacelera, las cuotas ya no se erosionan como antes. Esto el gobierno podría celebrarlo. Antes uno sacaba una heladera en 12 cuotas, pagaba un palo, y la última cuota era mucho menos del ingreso total que la primera cuota. Bueno, esto, a medida que la inflación se desacelera, dejó de pesar, pero el problema es que muchos siguieron comprando y siguieron endeudándose, apostando a esa licuación que luego no se produjo. Como encima el gobierno subió las tasas de interés para intentar convencer a los ahorristas, a los inversores que no vayan al dólar, empujó para arriba ese interés para el pedaleo de las tarjetas y se armó de vuelta el choclo que a muchos los tiene hoy en mora. Nadie quiere estar en mora, por eso es tan baja la mora en créditos de tarjeta de crédito. Pero fíjate cómo esto está empezando a afectar los préstamos al consumo. Los préstamos al consumo tenían, tanto con tarjeta de crédito como los préstamos personales, un envión bárbaro desde principios del año pasado. Ahí tenés los personales en amarillo volando, los que tomó un montón de gente, sea para esto que les decía, cubrir gastos corrientes, como para comprar un bien durable, una moto, lo que sea, y los de arriba, los de tarjeta de crédito. Bueno, ambos se amesetaron, los de tarjeta de crédito se ve claramente en la primera mitad de este año, esta es una serie larga, y el otro ya se empezó a mesetar en el mes de marzo, que es cuando también el central entrega sus últimos datos. Claro, los bancos lo que empiezan a ver, ya se vio esto, en las motos, por ejemplo, en sectores que venían con muy buenas ventas, pero que en junio se hundieron, como el de venta de motos, el sector bancario está empezando a ver que esto se agota, que los préstamos al consumo no van a seguir siendo el motor del consumo, justamente por el aumento de la mora, que los hace reticentes a seguir prestando, que los hace prestar atención a ver si les vuelven a pagar y que obviamente frena la economía. Ahora, si no hay créditos nuevos que mantengan la economía andando, si no entran dólares de ningún lado, ¿qué puede hacer Caputo? Sí, vender algo. Y a vender algo se dedicó la semana pasada cuando Adorni anunció que van a usar la potestad entregada por el Congreso en la Ley Bases para poner en venta AISA. Ya en AISA vienen dándose situaciones como esta. Estamos hablando de una empresa de agua y saneamiento que atiende a 16 distritos del conurbano y toda la capital federal. Estamos hablando de una empresa que necesita todo el tiempo invertir para que no pase esto. Y esto, tanto los problemas de turbidez en el agua como los hilitos que a veces caen de algunas canillas, empezó a multiplicarse. ¿Por qué? Bueno, porque vienen abandonando las obras que mantendrían la calidad del servicio. Obras como esta, la del acueducto de Berazategui, la estación de bombeo de Berazategui, el emisario de Berazategui, obras como el río subterráneo sur, las plantas depuradoras de cada distrito, todas fueron paralizadas a principios del año pasado. Y claro, el gobierno ahora, que necesita plata de manera urgente, dice, voy a sacar 500 palos de AISA. Y dice, alguien me va a dar 500 palos por el control de una compañía que ya dijo el 10% le va a dejar de acciones a los empleados. Claro, en su momento, Suez, la concesionaria francesa, reclamó en el CIADI 1.200 palos por la estatización de AISA. La terminaron arreglando por 400 y se fue festejando. Los 500 no sé de dónde salen, pero me pasé todo el fin de semana averiguando a ver a quién le podía interesar esta empresa que, como digo, es una máquina
de demandar inversiones. Es una empresa muy, muy sensible, maneja un recurso muy crítico y que además hace muy poquito tiempo estuvo administrada por una empresa privada extranjera, francesa, que fue un desastre. Pero no un desastre más o menos, un desastre. Los franceses de Lyonès des Eaux, que luego se llamaron Suez, habían dicho que iban a bajar las tarifas cuando entraron en el 93 a la concesión de obras sanitarias de la Nación. Fíjate, terminaron dándoles, luego de bajar inicialmente las tarifas, aumentos de tarifas por el 88%, en un periodo en el cual hubo una inflación de menos del 10%. Claro, uno diría, les dieron tarifa, entonces invirtieron. No, invirtieron apenas la mitad de lo comprometido. Y la cobertura de estos dos servicios tan elementales, como el agua y el saneamiento, la cloaca, habían prometido aumentarla al 88%, no lo hicieron, quedaron muy lejos de eso, y habían prometido aumentar la cobertura de cloacas al 74%, también estuvieron muy lejos de eso. Claro, la falta de inversión de Aguas Argentinas la tuvo que paliar el Estado después, con sus propias inversiones. Pero durante la gestión de Aguas Argentinas fue absolutamente desastroso el resultado, tanto de la gestión en términos del resultado para la empresa, como en términos ambientales y sociales, la expansión, la nula expansión de un servicio que para cubrir el crecimiento vegetativo tiene que estar permanentemente en movimiento. Bueno, ¿quién le puede dar estos 500 palos al gobierno? Hay uno al que miraron todos muy rápidamente, que es Mauricio Filiberti. Mauricio Filiberti es un empresario que le provee cloro a AISA actualmente, que es propietario de embarcaciones. Hasta hace poquito tenía ese yate, el Atila, un yate tremendo que estuvo mucho tiempo alojado en la Riviera Francesa, como el de su socio y amigo José Luis Manzano, que se incendió hace un par de semanas. Era más viejito el de Manzano, este es un fierro de verdad, lo vendió hace poco Filiberti. Pero lo que me dijeron en el sector es que Filiberti ya tiene el negocio que quiere con AISA, ya le vende esos principios químicos, que además nadie puede hacer plantas como la que tiene en Pilar él y abastecer a AISA en pesos, en tiempo y forma como lo hace él. Tendría que hacer una inversión mega millonaria que nadie está dispuesto a hacer tampoco. Pero otros candidatos extranjeros también son mencionados por estas horas. Uno es la empresa israelí de agua y saneamiento que se llama Mekorot. Mekorot ya en 2022 firmó una serie de convenios impulsados por Guado de Pedro, entonces ministro del Interior. Hay que decir, Guado de Pedro, luego cuando todavía se creía que podía ser candidato, viajó también a Israel. El viaje lo organizó esta compañía, que es una compañía muy especial, que no solamente es estatal, sino que es considerada estratégica. Para ser presidente de Mekorot hay que haber sido presidente del país, de Israel, o ministro de Defensa. Así de estratégico consideran al recurso del agua en medio del desierto. Pero cuando pregunté, vi que hay varios conflictos en torno a Mekorot en las provincias, a las cuales se está armando planes hídricos. Vi también que no es Mekorot una empresa que esté invirtiendo en otros países para llevar adelante la operación de compañías como hizo en su momento el Lyonès des Eaux o Suez con Aguas Argentinas. Claro, o están vendiendo humo de vuelta, o hay un comprador, que es lo que yo sospecho, y todavía no terminamos de conocerlo. O es una cooperativa de todos estos posibles compradores, que los hay, y muchos, esperando la oportunidad, ahí hablando al oído del presidente, de su hermana, asistiendo a sus eventos de recaudación, como los que arma la Fundación Faro. Lo que evidentemente quiere emular del menemismo Caputo, que es un festival de venta de empresas e ingreso masivo de dólares para sostener una paridad ficticia en lo cambiario,
no va a ser. En todo caso será un menemismo bonsai, una especie de réplica en miniatura. Lo que sí va a ser igual a lo de aquel momento es el apoyo sindical. Porque solícito, el sindicato del gremio que conduce José Luis Lingeri sacó un comunicado donde saluda la privatización, no, la otra primero, Rodo, la del sindicato, saluda la privatización del agua, dice que no es una privatización y, bueno, la define con palabras que francamente, ahora vamos a hablar con Martín Cohen, que es escritor, pero la define como un proceso de reorganización. Toda una definición, ¿no? Dice que no es una privatización tradicional, aclara que el 10% del capital accionario va a quedar en manos de sus empleados y dice luego que están siguiendo de cerca cada paso de este proceso, que no van a permitir que se ponga en riesgo el futuro laboral de nadie, que no van a aceptar más ajustes. Claro, no sé si no van a aceptar más ajustes, pero hasta ahora vienen aceptando la salida de gente. En una empresa que tiene más o menos 7.000 empleados, el sindicato ya vio cómo en este año y medio se fueron 1.700. Algunos fueron despidos, pero la mayoría fueron retiros voluntarios. Retiros voluntarios que no son gratis, costaron al Estado 60.000 millones de pesos, según pude averiguar también este fin de semana. ¿Qué hacía el menemismo con las empresas estatales antes de malvenderlas? Primero las saneaba y les pagaba esas indemnizaciones y retiros voluntarios millonarios a los empleados que se iban a poner un kiosco o una parrilla de pollo, para luego venderles, ya con el pasivo laboral saneado, a quienes venían a saquear el patrimonio público. ¿Será que estos despidos y retiros voluntarios que financiaron con la nuestra en este tiempo fueron a pedido de un comprador, sea local o extranjero? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a este manifiesto sindical de saludo, prácticamente a eso que llaman proceso de reorganización societaria, le siguió la publicación de la otra carta que teníamos para mostrarles, que es la que firmaron José Luis Lingeri, el jefe del sindicato, y Alejo Maxit, que es el presidente del directorio de AISA. Es la garantía que pidió el gremio de que las acciones clase B, ese 10%, van a seguir perteneciendo a los empleados y que no los van a estafar como estafaron a los de YPF en su momento con otra privatización. Les prometí una información exclusiva. No sé si es hora... Sí, es más o menos hora de darla. Lo que vas a conocer ahora son los nombres de gente que la vio. Los nombres de asesores que acompañan a este hombre, a Demian Reidel, en Atucha. Esta mañana, cuando salió en el boletín oficial la aceptación de la renuncia de Demian Reidel al cargo de jefe, de presidente del Consejo de Asesores, un consejo medio fantasma, porque la verdad se juntó físicamente pocas veces, fue echando a todos sus miembros en circunstancias muy ruidosas además, pero este hombre, Demian Reidel, renunció al cargo de presidente del Consejo de Asesores, pero no al de asesor atómico de Milei, no al de presidente de NASA. Y ahí me quiero detener en su tuit, porque él en el tuit dice: me voy como presidente del Consejo de Asesores, me voy a concentrar en el desarrollo del plan nuclear argentino, que supuestamente tiene a cargo igual desde el año pasado y que no avanzó mucho. Detalla de qué va el plan de desarrollo nuclear argentino, que hasta ahora está prácticamente en cero, a pesar de que pasó medio gobierno, y sigue abajo diciendo que esto va a redundar en un beneficio mayor que lo que él cobra y que sigue apoyando al presidente y a las políticas de esta administración, que es un orgullo y demás. Bueno, lo que descubrió por un pedido de acceso a la información nuestro colega Pablo Varela en Perfil es que este hombre cobra 14 millones de pesos en su cargo en Atucha. Lo que le encontraron con pelos y señales fue el salario bruto, porque lo informó
la propia Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Lo que yo te voy a mostrar ahora, después va el destacado, Rodo. Primero los nombres. Es que este físico nuclear del Balseiro no está solo. Se ve que necesitaba ayuda, a pesar de su expertise, a pesar de ser un egresado del Balseiro, porque mira toda la gente que hizo designar en el directorio como gerentes o asesores. Primero está él, ¿no? Que estudió física, como les decía, en el Balseiro, y que gana esta plata que el diario Perfil consignó en su edición de ayer. Luego está el vicepresidente Axel Larretegui, que estudió ingeniería nuclear, pero no trabajó hasta ahora en el sector. Reidel, hay que decir, fue toda su vida un hombre vinculado a las finanzas. Se hizo rico en Wall Street, ahí fue cuando lo conoció a Caputo, de ahí lo trae Macri en su anterior administración para sumarlo al Banco Central. Larretegui cobra la mitad, prácticamente un tercio de lo que cobra él, pero fíjate los demás. Marco Campolonghi, 13 palos. Marcelo Fama, casi 15. Alejandro Sandá, 15. Hernán Pantuso, 14. Algunos fueron funcionarios de la anterior administración, sobrevivieron de la mano de Daniel Scioli. Otros vienen de tener relación o con Guillermo Francos o con el propio secretario de Turismo. Otros están vinculados al propio Reidel, pero hay dos que me llaman la atención especialmente. Además de Hernán Pantuso, a quien veíamos antes que es licenciado en periodismo, mira, casualmente fue funcionario de Scioli en el área sanitaria, allá por 2011 en la provincia. Hay dos que son Luis Fasanella y Bruno Tomaselli. Uno de ellos ya fue presidente y vicepresidente de Nucleoeléctrica Argentina, el otro no. Ambos vienen de América, el grupo de Eduardo Eurnequian. Eduardo Eurnequian era el jefe de Milei, lo fue durante casi 2 décadas. Fíjate que tanto Fasanella como Tomaselli tuvieron cargos además conexos a esto en el Grupo América. Fasanella llegó a Nucleoeléctrica de la mano del entonces jefe de gabinete, Nicolás Posel, que era el jefe de gabinete, el mudo, ¿se acuerdan? A principios de la gestión Milei. Pasó 14 años en Corporación América, especializado en energías renovables, o sea, estuvo en el sector nuclear del lado de los privados. Fíjate vos que tras pasar por la Compañía General de Combustibles de los Eurnequian, ahora cae en NASA justo cuando el grupo Eurnequian pone un pie en el sector nuclear. Esto que publicó iProfesional es una muestra de cómo van encajando las piezas del rompecabezas. Mueven unos, mueven otros, y Eduardo Eurnequian se metió en el sector del uranio, apenas en una nota, esta nota salió hace un mes y pico, se metió en el sector del uranio sabiendo que es un sector donde pocos grupos privados han hecho pie. El grupo Pérez Compán, que es uno de ellos, que entró en Conuar, en sociedad con la CONEA y en sociedad también con Atucha, pero claro, esto es algo que, dada la sensibilidad del rubro, tiene que ser habilitado en cada caso con mucho estudio y muy específicamente. ¿Querrán llevarse dinero también de Atucha, como dicen que se lo van a llevar de AISA? ¿Tendrán en cuenta el riesgo que esto implica para la salud pública en un caso y para la seguridad de la población en el otro? Porque, digo, en el caso de las aguas tenemos el ejemplo de Uruguay, que hace apenas 2 años tuvo un par de meses a la gente desesperada yendo a comprar bidones a los supermercados porque salía salada el agua de la canilla.
Tenemos en el caso atómico varias tragedias que lamentar y ninguna de ellas en Argentina, con un sector que ha hecho punta en América Latina sin poner en riesgo nunca a las poblaciones circundantes. Bueno, ahora que manda la desesperación por juntar un par de dólares, le pusieron el tachito de venta en el techo tanto a la principal empresa de saneamiento del país como a esos mini reactores que Reidel quiere desarrollar desde Atucha y desde la CONEA. Si los desarrolla será una gran noticia para un sector que ya le ha dado muchas alegrías a la Argentina y que hoy provee casi el 10% de la energía que consumimos. Pero si no, se habrá entregado el fruto de varias generaciones trabajando, investigando e invirtiendo para que justamente Argentina sea uno de los pocos países en el mundo que domina todo el ciclo nuclear con fines pacíficos. Quédate, que ya me siento con Martín Coan, ya viene Gaby Vulcano con los heridos del cierre. Tenemos hasta las 12:30 un programa. Qué gusto recibir a Martín Coan, un hombre de letras, así, con mayúsculas. Bienvenido, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gusto estar acá. Bueno, me tienta empezar a preguntarte por un librito que viniste a presentar a la radio, que es una oda al teléfono, y que me ha resultado hermoso de leer, muy ácido, muy vívido. Se titula Hola, como hacíamos cuando atendíamos el teléfono. ¿Cuánto de lo mal que vivimos hoy se lo adjudicás a cómo nos comunicamos? Mira, yo procuro no ir a parar a posiciones apocalípticas, tecnófobas, pero también me doy cuenta que la insistencia con que tengo que evitar hacerlo me indica que tiro un poco para ese lado. Porque en todo caso lo que diría es que las ventajas y lo provechoso de las transformaciones tecnológicas que venimos atravesando, que son muchísimas y que son aceleradísimas, las ventajas son notorias y son tan evidentes en un punto y las aprovechamos de hecho, que creo que puede ser preciso ver las desventajas cuáles son, que quizás sean menos notorias. Y a mí me parece que de un modo muy llamativo y en un punto, en cierto grado desconcertante, hay muchos aspectos, o unos cuantos aspectos, muchos son tremendamente ventajosos. Y en muchos, en relación a las mejores herramientas que tenemos, el hecho que tengamos más dificultades y no menos, me parece que también se ha vuelto evidente. Cosas muy del orden cotidiano, pero en el orden cotidiano, cuando algunas cosas se traban y se dificultan, son las que te empelotan un día. A ver, por ejemplo. Se ha vuelto muy difícil arreglar con alguien para encontrarse y ya. Encontrarse, nos vemos mañana a las 4. Sí. Chau, mañana a las 4 nos vemos. Si te pasa algo, porque a veces pasa algo, vemos. Si me pasa algo, porque a veces pasa algo, vemos. Si no, ya quedamos. Este sistema o estas condiciones de las que uno participa, yo no es que estoy a salvo y me pronuncio. El estado de provisoriedad, todo es tentativo, todo está sujeto a confirmación. Me parece que termina demandando una tarea de revisar, confirmar, recontraconfirmar, recontraconfirmar. No saber nunca muy bien qué vas a hacer o qué no vas a hacer. En algunos casos lo podés elegir y preferir y es la vida que querés hacer y vos amás la zozobra y decís, perfecto, quiero una vida donde todo esté en el aire, está muy bien. Cada uno elige la vida que, en la medida que se puede, sí, la que prefiere. El asunto es cuando preferirías que no. Y poder ya quedar y ya está, y no tener que ocuparte en cada caso, y no tener que estar reconfirmando, a veces en niveles extremos del tipo 3:30, estoy saliendo, estoy llegando, estoy por la mitad, pero vamos a narrar cada paso que damos. Entonces, es un ejemplo completamente anecdótico, pero me parece que son estas escenas completamente anecdóticas, que son las que abundan en nuestras vidas cotidianas, las que por ahí nos permiten ver hasta qué punto todas estas ventajas tienen trabas que en el día a día nos van desgastando. Yo subrayaría, tiene que ver con no es solo comunicación, pero en realidad se desprende de la comunicación. Me parece que el desarrollo tecnológico, que es aceleradísimo, por otra parte en materia de comunicación sobre todo, viene dañando cada vez más entiendo que necesaria y hasta diría imprescindible separación entre el tiempo de trabajo y el tiempo que no es de trabajo. Tiempo de descanso, de ocio, de entretenimiento, de lo que vos quieras poner en el tiempo que te libre, ya que la libertad está tan mencionada, tan inútilmente mencionada tan a menudo, el tiempo libre, es decir, el tiempo del que podías disponer.
Esa separación por la cual el trabajo terminaba en un momento determinado y estaba muy claro que de ahí en adelante el tiempo era tuyo, ese tiempo está cada vez más invadido, en parte por cuestiones tecnológicas, que hay cosas que tenés demasiado al alcance de la mano hacer. Es una ventaja tremenda que las cosas estén al alcance de la mano, pero tiene su trampa también. Está tan al alcance de la mano que estás haciendo trámites administrativos para el banco, no del banco, para el banco. Un domingo a la tarde, tu tiempo de descanso, un día de semana a las 11 de la noche. Sí. Porque entró el mail, porque te acordaste. Entonces eso que nos facilita tantas cosas, al mismo tiempo en unas cuantas cosas nos complica. ¿Y hay un correlato político de eso? ¿O hay una traducción de esa ansiedad, de esa imposibilidad de separar también el tiempo de ocio del tiempo de trabajo, el tiempo de reflexión, del tiempo de la acción? Me parece que sí, yo diría correlato, porque si no puede pensarse en una especie de vínculo de causa y efecto, y eso no necesariamente es así. No, porque en realidad hay, por supuesto, que cierto direccionamiento político incide sobre las condiciones sociales cotidianas, pero también ciertas condiciones sociales cotidianas hacen posible que una determinada perspectiva política arraigue y se vaya instalando. Entonces la idea de correlato es más bien la idea de líneas que se alimentan mutuamente y no pensar que hay alguien que toma una decisión y nos cambia la vida. Hay cambios en la vida que también permite que un orden político se establezcan con determinadas coordenadas y no con otras. Yo diría, por lo pronto, en relación a por supuesto, la transformación es en escala mundial, pero la manera en que actualmente un criterio de rendimiento de productividad económica inmediata, ni siquiera mediatizado, como criterio exclusivo para el establecimiento si ciertas cosas valen la pena o no, y que todo tenga que ser inmediatamente productivo y del orden de un rendimiento económico inmediato, forma parte de esta cuestión de empezar a vivir nosotros, a vivir mal ese tiempo en el que no estamos produciendo nada, todo con comillas, ¿no? Útil. Sí. Y me parece que puede haber un correlato también en el tipo de relación que vamos estableciendo o perdiendo con los placeres. A ver. Con todo tipo de placeres. ¿En qué sentido? Uno puede disfrutar mucho de su trabajo. Soy uno de los que tiene la enorme suerte de disfrutar mucho yo también. Trabajo. Y sin embargo trabajo un montón. Sí, y por ahí no es sin embargo, en razón de eso mismo, dado que uno disfruta, ahí también puede haber una trampa, que es que por más que disfrutemos del trabajo que hacemos, yo lo disfruto muchísimo, también hay modos de disfrutar o hay escenas de placer que no corresponden al trabajo. Y que es bueno protegerlas del avance, de la presión de trabajar, producir. Yo creo que fue el ministro de Producción del actual gobierno que en algún momento dijo, ¿y para qué quieren tiempo libre? Sí, claro, el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Exactamente. Entonces, ya que Corderos es efectivamente... no que crea completamente la determinación del significante. No quiero, pero un poco de lo que no quiero ocurre. Sí. Porque qué idea de la vida, volviendo a condiciones políticas y condiciones de vida cotidiana, qué idea de la vida tenés a alguien a quien no se le ocurre. Supongamos que lo dijo genuinamente, no veo por qué nos supondríamos eso. No se le ocurre qué es lo que una persona puede hacer cuando no trabaja. Entonces, incluso para vos o para mí, que disfrutamos mucho del trabajo que hacemos, que alguien no sea capaz de concebir una escena de disfrute en la vida que no tenga que ver con su trabajo, por no hablar de los muchísimos casos, penosamente, la mayoría, que es la gente que no disfruta de su trabajo, razón de más para plantear la preocupación de qué es lo que pasa con una tendencia a que los espacios de placer los llene uno con los que los llene, o ponga uno lo que ponga ahí en esas horas disponibles. La idea de que ese tiempo empiece a quedar suprimido o dañado por una especie de remordimiento del que no es nada fácil de sustraerse, que es una idea moral en el peor sentido de la expresión, si es que hay sentidos estrictamente buenos, que es no poder permitirte el placer, no poder permitírtelo. Insisto, además, cuando digo placer no estoy pensando en escenas del Marqués de Sade. Lo que a cualquiera un domingo a la tarde le provoque un disfrute, sin el remordimiento de lo que debería estar haciendo en vez de perder el tiempo. Bueno, vos volvés sobre un tema que es la incapacidad de concentrarnos. No solo para el placer, también para la lectura de un libro. Sí. O sea, es algo que
con el celo encima cuesta mucho, porque esto grita, te chilla, aunque lo tengas en silencio, vibra, se mueve, se prende. Distrae, sí. Y francamente, concentrarse para leer un libro, bueno, es algo cada vez más difícil. Sí. ¿Qué crees que late de la época en eso, en esa imposibilidad? Todo, y me parece que otra vez tiene que ver. La distracción ya existía. Sí, claro. La desconcentración ya existía. El primer lector haya sido quien haya sido. Lo he pensado en términos de un lector en la caverna y nada, habrá habido ya ese mismo día un rugido afuera o algo que lo hizo levantar la cabeza de lo que estaba leyendo. Pero también es verdad que hay grados y condiciones. Hay grados y condiciones. Yo soy docente, así que trabajo en buena medida con la práctica o con lograr concentración en la clase, en el espacio del aula. Con la atención. Con claro. la atención que tenés que captar de los estudiantes, pero también problematizando esta cuestión de cómo administramos o logramos o no logramos, o cómo lidiamos con la desconcentración, con la distracción, que siempre existió. Ahora, no llevábamos con nosotros todo el tiempo una máquina de distraer. Ese aparato que vos tenés sobre la mesa no es solamente eso, y tiene infinitas ventajas, pero es también una máquina de distraer. Si alguien me dijera, me encanta eso, es la vida que quiero tener, me encanta estar disperso y no perfecto, cada uno elige en la medida que se puede la vida que quiere hacer. Estamos planteando la otra alternativa. Me gustaría poder concentrarme y no puedo. Y no lo pondría solamente, yo me dedico a la literatura, entonces me reconozco, puedo suscribir inmediatamente la escena de libro, lectura, pero no me remitiría solamente a eso. Cualquier tipo de escena que requiera concentración, que no es solamente la lectura de un libro. Conversar 1 hora con otra persona, no 8, 40 minutos, conversar, nada más. Un partido de fútbol dura 1 hora y media. Sí. Cada vez más uno lo ve en la cancha. Prestar atención 1 hora y media al partido. Que además se está jugando, ¿te importa? ¿Estás ahí? Sí. ¿Te importa? Bueno, vos sos fanático, pero... Soy un hincha normal, no soy fanático. Lo que pasa es que como soy de Boca da esa sensación. Ah, ok. Pero soy un hincha normal. No, pero digo, porque si no podría pensarse que uno está haciendo una invocación por la lectura o palabras más No, le querés prestar atención a lo que sea. Sí, a A lo que sea que Paredes y diga a Paredes, al cambio de frente, o si le pega con cara interna o cara externa, Sí. o una serie, o una película, o una conversación con un amigo con el que te encontraste a conversar. Sí, sí. Cualquier cosa que te genere un interés, que a vos realmente te interese. Digo, no es un mandato de lo que habría que hacer o lo que hay que hacer, yo no tengo idea de eso. ¿Qué relación tiene cada uno de nosotros con aquello que le interesa y le requiere prestar atención? Estamos complicados. Hay algo, me estoy por ir de la hora, si me bancás, seguimos después de unos avisos. Pero claro. Pero hay algo que me parece que está pasando, que es que la gente se aburrió de la política. En un punto, bueno, este programa tiene buena audiencia, por suerte, nosotros trabajamos mucho para que sea interesante, para captar esa atención, pero la gente parece haberse desenganchado en muchos aspectos de la democracia, como que no le ofrece respuestas. Es que al mismo tiempo me parece que si no se producen estas separaciones, nunca estás del todo en algo, nunca estás del todo afuera de algo. Entonces todo queda como enturbiado y disminuido en vez de aumentado. Bueno, pero ir a votar está yendo a votar cada vez menos. Hay muchas condiciones al mismo tiempo, que no es que te faltó tiempo ese domingo. En todo caso es una derivación de un interés perdido por lo siguiente. ¿Cuánto tiempo nos puede dedicar a leer cuestiones políticas, a ver un programa político? Y vos podés decir, vos sabés más de eso, es decir, puede ser cada vez más difícil que eso despierte un interés. Al mismo tiempo, estamos todo el día tomados por eso. Y no solamente porque la política lo abarca todo, se ha vuelto especialmente difícil también descansar de eso. Tenés razón. ¿Entendés? Entonces la combinación es la peor por los dos lados. Quiero preguntarte si eso pone en riesgo la democracia, pero eso sí, ¿me lo contestás después? Martín Coan sigue con nosotros y ya viene Federico Finkelstein, que desde otra óptica, la de un historiador, viene a hablarnos de este otro fenómeno, el de la deriva fascista de algunos gobiernos de países importantes. Acordate que queda también Gaby Vulcano con su data del cierre de listas hasta las 12:30, la ley de la selva. Seguimos en la ley de la selva hasta las 0:30, nos estamos dando un gustito, vino a visitarnos Martín Coan. Martín, te preguntaba,
¿algo de la democracia está en peligro, tanto en términos de un sistema de gobierno que nos damos para convivir, como en ese sistema de reglas también de convivencia que permite que eso sea más o menos afable? Mira, lo pondría en estos términos, no para atenuar la formulación. Yo diría la calidad democrática está en peligro. O en peligro, no sé por qué tengo la necesidad de atenuar. Para quienes hemos vivido, yo de niño, pero lo he vivido. Democracia en peligro es cuando puede haber un golpe, cuando realmente puede caer el régimen, el sistema de representación y de garantías propias de una democracia. Y no creo que estemos en ese punto. ¿Y en términos de la convivencia? En términos de convivencia, sí, pues ya es el punto de la calidad de la democracia que tenemos. Entonces yo lo pondría en esos términos, quizás para despejar conceptualmente las dos escenas y en todo caso preservar, por si hace falta, queremos creer que no, volver a revisar o estar atentos al peligro el peligro de la democracia. Uno considera que no, pero por si algún día toca, conviene, me parece, preservar la precisión de las palabras. Yo lo pondría en esos términos. Vos te dedicás mucho a eso y por eso me interesaba mucho conversar Porque con me vos. parece que el sistema eleccionario se sostiene, el sistema de representación se sostiene, la división de poderes formalmente se sostiene y la calidad democrática no está solamente amenazada, ya está fuertemente deteriorada. Entonces, me parece que es esa la vuelta que hay que dar, que es dentro de un sistema democrático que como tal está en pie y nada indica que no vaya a estarlo, la calidad del desarrollo de nuestra vida democrática ya está fuertemente deteriorada. Y el uso de las palabras tan violentas que usa el poder, la elección de esas palabras, la repetición, además, justamente por lo que hablábamos antes de las redes sociales, genera una nueva gramática violenta a la hora de relacionarnos entre nosotros. ¿El lenguaje tiñe a la acción en ese sentido? Es que en ese punto el lenguaje es acción. No siempre, a veces el lenguaje expresa una acción, a veces promueve una acción, a veces representa una acción y a veces es acción. Lo que llama performatividad son los casos en los que con las palabras hacemos algo. Si yo uso la palabra correr, con la palabra correr no corro, pero prometer sí es algo que yo hago con las palabras. Y cuando digo voy a correr, las palabras están indicando una acción que voy a hacer. Cuando prometo algo no estoy indicando una acción, la estoy haciendo. Y la estoy haciendo con las palabras. Se puede agredir con las palabras. Y en ese caso, cuando alguien agrede con las palabras no están representando, promoviendo una agresión, la están haciendo. Cuando las palabras tienen un creyendo y llegan a un punto de violencia, en algunos casos eso puede, digamos, yo no es algo que rechazaría de por sí, porque a veces cierto tipo de escenarios, disputas, polémicas, pueden hacer que la temperatura de las palabras suban y que eso sea pertinente, admisible e incluso necesario, porque en algunos puntos una disputa puede requerir palabras drásticas, vehementes, incluso cargados de un tenor de intensidad. Me parece que el problema es cuando eso se establece como tono medio o como registro medio, no es el creyendo, es el registro medio. Y no tiene no responde a una necesidad de subir el tono, como en cualquier discusión, en ciertas discusiones, sí. Digo, para no suponer que somos partidarios estrictos de un intercambio siempre direccionado al consenso y al acuerdo y al entendimiento y a la moderación, a veces es razonable y aún necesario que el tono suba. Cuando el tono está siempre muy alto, no está subiendo. Incluso perdimos, me parece, o estamos perdiendo incluso la posibilidad de recurrir a esa intensificación, claro, a ese creyendo, porque está siempre muy arriba, con lo cual otra vez, no tiene ni las ventajas de los tonos moderados que permiten el intercambio y el diálogo, pero tampoco las ventajas del que sube el tono para lograr algo con esa subida de tono. Solo la desventaja, que es una condición de aspereza tremendamente desgastante, tremendamente cansadora. Por eso me parece que eso también tiene que ver con la dificultad para distraerse, retirarse, descansar, pensar en otra cosa.
porque como es ya algo del orden de, no es ya tal cuestión, entonces estamos preocupados por todo lo que presentaste recién, si privatizan, lo que hay detrás de eso, y en un momento uno dice, ahora voy a pensar un poco en otra cosa, importante o no importante, no importa, voy a pensar un poco en otra cosa. Pero cuando la política queda definida por el tono enrarecido de la agresividad continua, ¿cómo te sustraes de eso? Porque otra vez, por un lado son condiciones sociales que no responden a un gobierno, tiene que ver también en parte con las transformaciones tecnológicas de este tiempo. Todos nos hemos habituado cotidianamente mucho más a convivir con la agresión, con el maltrato, con el vituperio, cuando hace falta, pero cuando no hace falta también. Sí, todo el tiempo, claro. Es muy cansador, es muy desgastante y es muy embrutecedor. En el sentido de que, otra vez, las ventajas que tiene la vehemencia verbal también las perdimos. Y la posibilidad de un registro que haga lugar a la reflexión también la estamos perdiendo. Estamos todos muy embrutecidos en el sentido de que lidiar, por poner un ejemplo muy notorio, porque es uno de los ejemplos más insistentes, de hecho vos dijiste, una agresión que insiste. Yo creo que el problema también está en la insistencia. No pasamos un día entero sin ser objeto de agresión o testigos eventualmente involuntarios del espectáculo penoso de cómo alguien agrede a alguien. Como eso además ahora traspasado, se estatizó, podríamos decir, ahora todo se quiere privatizar, pero esta violencia se estatizó, cobró forma en el discurso del Estado, y 2 o 3 veces por semana tenemos que asistir o escuchar a las fantasías de violación sexual del presidente de la República, que con escaso buen gusto o con incontinencia, me parece que es más lo segundo, no puede parar de expresar públicamente sus fantasías de someter sexualmente, pues su idea del sexo anal, con el que está todo el tiempo. Yo no recuerdo que haya hecho mención de ese tipo de figuraciones, por eso digo fantasía, ya sé que lo dice metafóricamente, sí, no es que no me haya dado cuenta. Pero las metáforas son mucho más expresivas de las fantasías que alguien puede tener que sus expresiones literales. Sí, claro. Es raro que esas fantasías, o no recuerdo ningún caso que en el jefe de Estado, esas fantasías han sido convocadas en relación con el afecto o con el placer. Toda su metáfora de la sexualidad tiene que ver con la violencia y con el sometimiento. Y uno ve que la idea de los mandriles, que hablan de eso en realidad, lo de los mandriles es por eso. Sí, claro. La fantasía de violación anal, y digo violación porque no es sexo anal solamente, porque No. se lo dirige a los adversarios, a quienes previsiblemente no tendrán deseo de vivir esa escena con la que él fantasea. Es una fantasía de violación sexual, que el presidente de la República descerraja sobre todos nosotros a razón. Es raro que pase una semana entera sin que saque el tema de estas ideas que él tiene, de que lo que no piensan como él tiene una pomada y todo eso que dice que es bastante escabroso. No me parece que no sea, me parece que es muy preocupante que el presidente de la Nación tenga esas fantasías. Y además no tiene la cortesía de ahorrárnoslas. Nos las comenta una y otra vez, con una carga ensombrecida de agresividad. Entonces ya no es algo del orden de la rigidez de la disputa política. Entonces voy a decir, bueno, la tradición de los que discutían políticamente de un modo muy vehemente. Yo cuando era estudiante, yo crucé con David Viñas y lo admiré y sigo admirando muchos de sus textos y de sus intervenciones. No está en mí la apología a los tonos medios, en absoluto. Pero no estamos hablando de la vehemencia de las disputas políticas. Está clarísimo. Performático una vez más, ¿no? Martín, un lujo de verdad haberte tenido acá. Gracias. La próxima hablamos de tu nuevo libro, El tiempo más feliz. Un libro para chicos, para chicas, que les voy a comprar a los míos. Bueno, ojalá les guste. Donde, claro, también hablas de esto, del tiempo, de cómo manejarlo. Porque hay algo, en medio, mira, hablando de tiempo, se llama El tiempo más feliz, transcurre en la infancia, es un libro para chicos, aunque parece que hay adultos que lo leen y lo disfrutan, porque no está pensado estrictamente o solamente en relación a que la infancia pueda ser el tiempo más feliz o no para cada uno de nosotros. Es una historia que transcurre en una larga tarde de verano en las vacaciones. Y ese tiempo disponible tiene que ver con lo que decíamos antes. Sí. El tiempo disponible para hacer, en principio, nada. Y en un tiempo donde incluso algún toque de aburrimiento podía no estar ausente, y ese aburrimiento terminaba, o ni siquiera terminaba, rápidamente se convertía en un estímulo de invención, con las muchas horas disponibles.
y creo que tiene que ver con un tipo de felicidad que en las vacaciones de la infancia estaba dado. No es que uno quiera vivir como adulto como vivía en la infancia, pero volver a esta posibilidad de disponer de tiempo para elegir qué es lo que uno quiere hacer y cómo la va a disfrutar. Bueno, es un libro sobre eso. Me parece muy atinado, en serio. Gracias por venir, Martín, de vuelta. Un placer. Quédense, que ya mismo está Gaby Vulcano lista para contarles toda la data que juntó el fin de semana. Qué caras entre los que armaron la lista, ¿no, Vulcano? Sí, se cerraron las listas finalmente con forceps, sobre todo en los dos principales espacios políticos. Por un lado, en La Libertad Avanza, esta alianza La Libertad Avanza, porque ahora también está el PRO en ese espacio que, bueno, terminó de cerrar, te diría, de una manera un poco más fácil que el peronismo. Pero, ¿por qué un poco más fácil? Porque ahí Karina Milei decidió ejercer el poder que ella viene diciendo que tiene, que el propio Javier Milei todo el tiempo se encarga de remarcar, de decir, bueno, el jefe decide. Algunos en La Libertad Avanza dicen, más que decidir, gobierna. Bueno, se encargó el fin de semana de armar las listas como ella quería, obviamente escoltada por dos personas muy importantes en lo que tiene que ver con este armado electoral en todo el país, pero principalmente en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Lule Menem, por un lado, y de Sebastián Pareja, que la acompañan todo el tiempo y en la provincia de Buenos Aires tuvieron un rol fundamental para justamente integrar las diferentes listas en las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué implicó esto, Ale? Que ella tuviera que poner en tensión el triángulo de hierro. Decidió decirle a Santiago Caputo algo que ya él sabía. Vos acá no te metés, no podés opinar, pero no solamente eso, sino que directamente le dijo no podés poner candidatos en ninguna de las listas. Algo que obviamente generó mucho malestar en las fuerzas del cielo. Acordate de este espacio político que lidera Santiago Caputo. Hace un ratito nomás, Ale, también estaban varios esperando a ver qué iba a decir el Gordo Dan, porque tiene su programa de stream en la misa. ¿Lo viste? Lo hizo. ¿Qué y dijo? Te voy a contar. Dale, ya. No dijo nada. ¿Cómo nada? Habló en su programa en total silencio, sin audio. Empezaron el programa con audio y empezó a decir, bueno, ahora les voy a contar qué pienso sobre lo que pasó el fin de semana. Y se corta el audio y se lo ve a él con el resto de los integrantes del programa hablando, poniendo caras, diciendo claramente. Muy creativo. Muy creativo. Me gusta. Y diciendo mucho con ese silencio, si se quiere. Silencio que en realidad era un silencio hablado. Lo banco. Donde, Nunca creí que iba a decir esto al aire en la televisión. Lo banco porque me parece que es una manera de expresar ese malestar. Sí, claro. Y hacerlo de manera muy novedosa. Claro, lo expresó esto mismo que decís, Ale, expresó el malestar, obviamente. Pon el textual, sin... Rodo. Banco al... Berco, 2 puntos. Banco al Gordo Dan. No, está bueno, bien, no me dejes pegada a eso. Claro, no, efectivamente había como cierta curiosidad sobre lo que pensaba, porque bueno, el Gordo Dan tiene un rol muy importante en las fuerzas del cielo. De hecho, hablé con algunos que lo conocen y me decían, vas a ver que se lo va a tomar en joda, va a tratar de dar una explicación en joda, la dio un poco en joda porque, bueno, decidió quitarle el audio por un rato largo, Te Mirá. digo que llegó a tener, Bueno, pero cuando posó con esta bandera, Sí. creía que iba a ser candidato. Sí, creía... Cuando habló en el púlpito ese Sí. con la estética musoliniana, de la que ahora vamos a hablar con nuestro invitado, sabía o creía que iba a ser candidato. Bueno, y no fue. No fue y dejó a la vista con este uso que hizo para comunicar el malestar que hay justamente alrededor de Santiago Caputo. Algunos empiezan a decir,
che, ¿el triángulo de hierro se rompe o no se rompe? Yo te diría, Ale, el triángulo de hierro está roto ya. Claro. No quiere decir que Santiago Caputo se va a ir de esa mesa política que tiene con Karina y Javier Milei, porque acordate que ocupa lugares muy importantes como la CIDE, como el Ministerio de Justicia, como la aduana, pero claramente hay una fractura muy fuerte y algunos dicen, bueno, ¿hasta qué punto se va a involucrar en la campaña o no? Acá te diría, la gran ganadora es Karina Milei, que ejerció la jefatura del espacio, la conducción del espacio, y el gran perdedor es Caputo, pero hay que ver cómo sigue porque todo va a depender de cómo le vaya la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Gaby, Aires. del otro lado... Del otro lado, en el peronismo. Bueno, en el peronismo algunos lo que dicen es salieron empatados. Porque ahí, Bueno, después pero de muchas... un empate entonces es ganancia para quien estuvo hace un rato acá en este estudio, para Axel Kicillof. Sí, yo te diría que para mí hubo un ganador y es Kicillof. Y algunos me van a decir, bueno, pero obviamente porque consiguió poner las cabezas de las boletas de la tercera sección y de la primera sección, las dos con la mayor cantidad de electores. En un lado, en la primera sección está Catopodis, en la tercera sección Magario, alguien muy resistida por Cristina Kirchner, y algunos podrían decir, bueno, consiguió quedarse con esos lugares. En realidad, a mí me parece que lo importante en esto es que Kicillof pudo imponerse como uno de los interlocutores al momento de negociar y confeccionar las listas y armar lo que va a ser la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. Si vos te vas para atrás, Ale, vas a ver que hasta el momento Kicillof nunca se había sentado a negociar. Quien decidía quiénes iban en las listas o no era Cristina Kirchner, claro, y eventualmente Sergio Massa, después de que armaron esta coalición, obviamente también Máximo Kirchner. Bueno, ahora no solamente Kicillof se sentó en la mesa de negociación, sino puso que, la mesa, claro, o sea, fue el anfitrión. Anfitrión, claro, exactamente. Bueno, en ese sentido te diría, bueno, el empate más o menos. Algunos dicen empate porque la Cámpora consiguió muchísimos lugares en las listas y en ese sentido también aparece ahí como una mirada de decir, bueno, todos ganaron un poquito. ¿Y heridos en ese campamento? Y heridos en ese campamento, te diría que algunos intendentes se quedaron disconformes, cómo se cerraron las cosas. Los intendentes también consiguieron un lugar muy importante en términos de liderazgo, de poder decir, che, momentito que la lista de concejales la armo yo, no me vas a venir a decir vos, hablándole, depende de si el intendente era de la Cámpora o respondía a Kicillof. Hay que recordar que Kicillof tiene el respaldo de más o menos 40 intendentes, que no es poca cosa, estamos hablando de un número muy grande. Te diría que una ganadora a medias, depende cómo lo veas, es Cristina Kirchner, en el sentido de que, teniendo en cuenta la situación en la que está detenida, que no está teniendo el rol protagónico que tuvo en su momento, si bien estuvo al tanto, habló por teléfono y demás con quienes estaban siendo interlocutores en la negociación. No, bueno, pero ganar los dos no pueden ganar, o uno o la otra. Yo te diría, si tengo que pensar un ganador en el peronismo, sí, es Kicillof, claramente, porque se pudo posicionar en lo que tiene que ver con este espacio kirchnerista, donde hasta el momento no había discusión. Ahora, algunos dicen que no celebre por adelantado. Le van a facturar la derrota. Si claro, hay que ver cómo le va en la elección. Si le va bien en la elección, bueno, va a ser ganador y además va a poder posicionarse para el 2027. Bien. Si no, el triunfador no será nadie, o la triunfadora no será nadie, pero sí habrá un derrotado. Veremos, queda poco igual. Gracias, Gaby Vulcano, por esto. Vení, vos acompañame que vamos a recibir a Federico Finkelstein. Él es historiador, trabaja en Nueva York, enseña en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y acaba de publicar esto en español. Ya había salido una versión en inglés, ¿verdad? Wannabe Fascists. Gracias por venir, Federico. Un gusto estar con vos. Muchas gracias. La verdad que esperaba que lo sacaras en español para recomendarlo. Yo lo leí en inglés. Me resulta muy interesante porque uno no encuentra las palabras, las categorías para definir. Echamos mano de lo que producen académicos como vos justamente para tratar de ser precisos acá en el discurso público. ¿Qué le falta a Milei, a Bolsonaro, a Trump para ser fascistas?
Bueno, mucho y poco. Es decir, frente a la pregunta, o sea, este libro, que es mi libro número 8, lo escribo primero en inglés, pensando en lo que iba a ser una elección en Estados Unidos y cómo desde el punto de vista de la historia se podía entender un poco qué es lo que le pasaba a un candidato y a digamos, una forma de hacer política, que era la del populismo, que parecía como desandarse de sus caminos para volver a una cosa muy distinta que había sido el fascismo, ¿no? Y en ese punto, en castellano, es más fácil responder a la pregunta de si Trump es fascista o no. Es decir, es fácil porque es ni. Fácil en el sentido de que no es fácil, y que en inglés sería un yes and no. Y esa era parte de la idea del libro, ¿no? Pensar cómo responder a esa pregunta desde un análisis histórico comparando a este tipo de personajes actuales, estos populistas extremos o extremistas, en relación a lo que fue el liderazgo, por ejemplo, de un Hitler o un Mussolini. Y ahí hay diferencias y semejanzas. Es decir, yo hablo de 4 pilares, 4 elementos centrales del fascismo, elementos que luego del 45 no se van a presentar en todos los populismos, diría yo, de la mitad del siglo XX. ¿Cuáles son? Estos elementos son la violencia y la militarización de la política. Esto es importante en un sentido muy particular. Violencia hay en todos lados, ya sea en términos discursivos como prácticos, pero los fascistas tienen una idea de la violencia que representa la violencia como un valor en sí mismo. Es decir, para muchos ismos, desde el conservadurismo, socialismos, comunismos y liberalismos, la violencia, digamos, es una cosa importante cuando se tiene ese monopolio de la violencia. Esto lo decía Weber no hace muchísimo tiempo, pero es decir, el que es poderoso tiene el monopolio de la violencia, pero es poderoso porque no lo usa. Es decir, el monopolio de la violencia implica una pacificación del espacio social en donde, digamos, no se usa la violencia. Hitler, Mussolini van a pensar lo contrario, van a pensar que en realidad hay una relación de poder entre, digamos, tener el monopolio de la violencia, hacerse primero con el monopolio de la violencia y luego usarla. Es decir, se es poderoso no solo cuando se tiene la violencia, sino también cuando se la usa, cuando se es un violento. En este uso se podría enmarcar la represión que todos los miércoles tenemos nosotros acá los jubilados, o los operativos de deportación que hace Trump con la migra todo el tiempo allá. Bueno, la pregunta que uno tiene que hacerse en ese punto es, ¿esta violencia está siendo utilizada? Y digamos, yo en mi libro planteo, digamos, como presento datos históricos para pensar la pregunta, ¿no? Y tratar de responderla. Es decir, ¿cuándo se da esa violencia? ¿Es un fin en sí mismo o es un medio, por ejemplo, de asentar cierto orden, de llevar a cabo ciertas políticas, ¿no? Es decir, la represión es una característica que se da en muchísimos tipos de situaciones políticas, claro, por izquierda y por derecha, pero cuando casi diría, para decirlo en términos más coloquiales, más directos. Es decir, cuando hay un gustito por la violencia. Un regodeo. Un regodeo en la violencia, casi enaltecer la violencia. Y eso es algo que, digamos, los fascistas justamente presentan muy bien. Y también esa idea de la política como guerra, y eso lleva a cabo gente que se disfraza de soldados, que se piensa en un estado de guerra. Esa la tenemos, check, como dicen los gringos. ¿Cuáles son las otras 3? Las otras, la segunda sería la mentira y la propaganda totalitaria, es decir, no solo... check. Bueno, yo planteo en el libro distintas formas de pensarla, digamos, puede haber... Esto es televisión, yo te entiendo la profundidad de un libro, pero la tercera... Bueno, yo me mantengo en el ni, por supuesto, pero vamos con la tercera. Sí. La tercera es lo que yo llamo la política de la xenofobia, implica racismo, implica un odio extremo. Es decir, que vemos de forma, casi diría, radical en los fascismos, prácticamente no aparecen los populismos, ya sea por izquierda o por derecha, y se representa de vuelta en estos populismos de extrema derecha, es decir, un Trump, un Modi, un Bolsonaro, y bueno, también en Argentina Milei, ¿no? Bueno, es decir, esta es la que menos me parece que esté ejerciendo Milei, ¿no? Quizás Trump sí, quizás, no sé, Orbán en Hungría sí, pero vamos a la cuarta y después comparamos con los otros. Sí, también es importante pensar que esta no es una pole position igualitaria, es decir, algunos empezaron antes, ¿no? O sea, claro, siempre está la posibilidad, el riesgo de que se vaya hacia ese lugar. Es decir, por ejemplo, en la India, es decir, Modi hizo un pogrom.
Es decir, justamente yo tuve en ese momento la chance de visitar Nueva Delhi para una conferencia y unos días antes había habido un pogrom y los colegas, los historiadores de la India con los que tuve un diálogo, prácticamente me decían, bueno, pero si vos estás hablando de populismo, ¿los populistas hacen pogroms o es más típico de los fascistas? ¿No? Como para plantear la pregunta. Es decir, y la cuarta es la dictadura. Es decir, puede haber dictadura sin fascismo, pero no hay fascismo sin dictadura y el primer elemento de la dictadura, por supuesto, es digamos, la ruptura con el orden constitucional mediante un golpe de Estado. Claro, le falta eso, digamos. Por eso vos decís que son aspirantes. Ahora, ¿aspiran a hacerlo? ¿Crees? Sí, yo creo que sí. La pregunta es por qué no terminan de completar ese, digamos, ese trayecto, ¿no? Es decir, o no quieren, no pueden, tienen miedo de llegar a destino, no son quizás profundamente ideológicos en ese sentido. Es decir, es una historia que todavía no terminó y es un proceso, ¿no? Pero para mí, digamos, lo que quiero plantear es el riesgo de esta situación. Es decir, para mí sí hay un riesgo para la democracia cuando tenemos políticos de este tipo. Y una cosa que es interesante para mí recordar en el caso argentino, es que cuando en algún momento se pensó que se perdía la elección, se recurrió a esa estrategia trampista de decir si no gano es porque hay fraude. No sé si digamos, recordemos ese momento, sí, ¿no? claro. Es decir, donde parecía casi, es decir, la copia era abrumadora en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que quiero decir con esto es que siempre se da ese riesgo con este tipo de política tan irracional, tan basada en, casi diría, en lo que es una religión política y no son programas, es decir, el capricho del líder lo que signa el momento. Bueno, y el siempre culto al líder también está muy presente en este momento acá, ¿no? O sea, de hecho, el que más ejerce el culto al líder es el líder. Eso sí que es algo raro. No sé si pasaba en los fascismos que estudiaste vos. Hay una situación que, digamos, que en cierta medida comparten, que es aquella de creérselo, ¿no? De creer en serio que se es trascendental, que digamos que esto es epocal. Es decir, porque no puede haber política, casi diría, normal en ese sentido, una situación un poco más tranquila, cuando se piensa que frente a una situación que tiene que ser el apocalipsis, aparece el líder presentando una redención como si fuera, es decir, un personaje claramente mesiánico o incluso Dios mismo, ¿no? Y eso lleva a que todos aquellos que no estamos de acuerdo, digamos, pasamos a ser representados como infieles, traidores y todo ese tipo de insultos y vulgaridades, ¿no? Federico, decías que conocés India, bueno, vivís en Estados Unidos, viviste en Estados Unidos del Trump anterior, de este Trump, conocés la experiencia argentina, no sé si también la de Hungría. ¿A cuál te parece que deberíamos mirar para atisbar lo que puede ser la deriva de Milei? Y en todo caso, ¿cuánto de esa preocupación por una eventual ruptura del orden institucional en caso de que pierda una elección o de que se produzca esa situación dudosa tipo Trump, tipo Bolsonaro, podemos esperar? Y yo creo que tenemos que estar muy atentos y claramente la sociedad civil, como lo ha hecho, demostrar que no se está de acuerdo con este tipo, por ejemplo, con la homofobia o con este tipo de políticas de odio. Y creo que, digamos, una forma de hacerla entender, más allá del proceso eleccionario, más allá de quién gane, de que mucha gente no está de acuerdo con eso, que son situaciones, digamos, de convivencia centrales en una democracia, ¿no? Y en ese punto, el caso de Trump, creo que es quizás la influencia mayor. Es decir, uno de mis primeros trabajos era estudiar las relaciones entre el fascismo italiano y los nacionalistas argentinos, es decir, los fascismos locales. Y una cosa que en ese momento se notaba era cómo ellos trataban de ser distintos, ser fascistas a la Argentina. Esta cosa que se veía en los 30 o en los 40 se ve mucho menos ahora, en donde se da una copia brutal. Es decir, por eso yo mismo en el momento de la elección, en una entrevista con el New York Times, yo decía, para mí Milei es un mini Trump. Es una persona que está obsesionado con esa idea de no ser de barrio, pero en realidad lleva a cabo políticas y se identifica con estrategias y argumentos que tienen que ver con lo que ya hizo Trump. Muchas veces en Argentina no se conoce esto. Por ejemplo, uno de los lemas supuestamente originales sería lágrimas de zurdos, que es un lema, es liberal tears, que existe en Estados Unidos hace un montón de tiempo. Copia de todo lo que está pasando, ¿no? Y también la estrategia, y bueno, en ese punto es un fenómeno barrial, es decir, no tiene la originalidad incluso que tenían los fascistas argentinos en la época de los fascismos, ¿no? Me encantó tu cierre, Federico. Gracias por venir. Les recomiendo a todos este libro, el que acaba de publicar en español, este catedrático de la New School,
bueno, nacido y criado en Argentina, pero exportado, como tantos otros talentos, hacia el norte. Gracias por haber venido, en serio. Gracias a vos. Nos vamos. El lunes que viene, como siempre, los esperamos aquí a partir de las 11 y hasta las 0:30 para que rija la ley de la selva. Sostener el techo y se me vino encima.